a Cuentos para el Camino. Aquí estamos en el parque de Clear Lake. Está un poquito afuera de la ciudad de Mount Vernon. Y aquí estamos haciendo un programa con el condado de Skagit que se llama Las bibliotecas aman los lagos. Y aquí pueden venir a Clear Lake a nadar o a navegar en kayak o a leer un libro acerca del agua. A veces se cierra este parque porque hay demasiadas algas adentro del agua y se ensucia un poquito el agua, entonces lo quieren que cerrar. Y podemos hacer cosas como no usar fertilizantes o recoger la caga de nuestras mascotas y tirarlo a la basura o a plantar plantas nativas para que esté limpio el lago. Si quieren saber más en cómo ser limpio el lago o cómo ser saludable en la planeta, entonces pueden venir a la biblioteca para leer más. Hoy vamos a leer un libro que se llama Hope aprende a nadar. Todos los renacuajos del estanque ya crecieron y se han convertido en ranitas salvajes. Solo a Hope le queda todavía una pequeña cola, le luce bien. En medio de todo el chapoteo y los juegos, a mamá se le ocurre una brillante idea. Ahora que la mayoría de ustedes ya no tienen su cola, es hora que aprendan a nadar correctamente. Van a ir a la clase de natación. Van a aprender a nadar. Todas las ranitas se ponen sus flotadores. Las patas delanteras de Hope todavía están un poco chiquitas, solo sobresalen las yemas de sus dedos, pero seguro que podrá mantenerse a flote. Ahí está el sapo salvavidas. Pueden llamarme sapo salvavidas, dice. Sapo salvavidas parece serio, pero luego ve a Hope y cuando sonríe ya no luce tan serio, más bien se ve cariñoso. Ayuda a Hope a ponerse un salvavidas que le queda mejor. Upa Hope, empecemos, dice. Primero aprenderemos a flotar. Las ranitas toman turnos flotando de espalda con sus barrigas hacia arriba. Y ahí están flotando todas las ranitas. Hope gira y da vuelta en el agua. Tranquilo, Hope, lenta y firme, dice el sapo salvavidas. Casi lo tienes, Hope, ahora al revés. Sí, así, dice. Hope todavía se tambalea un poco, pero logra flotar. Y aquí está Hope flotando con los restos de los sapos. Ahora aprenderemos a patalear para mantenernos a flote en el agua. Primero las ranitas practican con flotadores y luego sin ellos. Hope se hunde, mira ahí se está hundiendo. Sigue pataleando y le grita, ¡sapo salvavidas! Hope logra sacar la cabeza del agua tosiendo, pero sigue pataleando. Dejen los flotadores y síganme. Nadamos de espalda hacia el otro lado, dice el sapo salvavidas. El sapo salvavidas abre el camino y le sigue una ordeñada fila de las ranitas. Y aquí está el sapo salvavidas y todas las ranitas están en una línea. Y aquí miran a Hope que no está en la línea. Hope se va por el camino equivocado, pero encuentra una linda mariposa. Y está mirando la mariposa. La siguiente parte de la clase es nadar bajo el agua. Sumérjanse lo más que puedan y pasen por en medio de los aros, dicen. Mientras Hope se zambulle, ve a una hermosa piedra. Se la llevaré a mi mamá, piensa. Hope no se sumerge muy profundo, pero pasa por el primer aro sin problema. Ahora practicaremos estilo pecho, dice. Rana, avión y lápiz, grita sapo salvavidas. Mientras muestras los movimientos, naden ordenadamente dentro de las dos líneas hacia el otro lado. La cabeza de Hope lo entiende, pero sus pies no, y se enreda en la línea.
Y aquí está Hop y aquí está su pie enredado en toda la línea. Sapo salvavidas desenreda Hop y practica con él una vez más. Rana, avión, lápiz. Ahí va Hop. Y Hop no avanza muy rápido, pero llega al otro lado. Y ahora mi parte favorita, dice Sapo salvavidas, mientras posa alegremente con su traje de cola larga. Nadar con ropa, dice. Una bruja, un tigre y una pirata son los primeros en llegar al otro lado. Hop llega en el último lugar, pero ofrece un gran espectáculo. Y aquí está Hop. ¡Qué divertido! Solo falta una parte más para poder recibir sus diplomas de natación. Ya mero van a recibir su diploma. Las ranas hacen hermosos saltos. Veamos qué tan bien pueden saltar ustedes. Hop elige el trampolín más bajo. Y aquí está Hop y aquí están los demás de las ranitas. Y qué extraño, su trampolín empieza a subir y a subir y a subir. Y ahí está Hop, está el más alto que los otros. Y vamos a ver por qué se está subiendo Hop. Así se está subiendo y subiendo, subiendo. Y a ver, mira que a ver aquí, ¿por qué se está subiendo? Oh. Es un pico de un pájaro. Upa Hop y se baja hasta abajo del agua y nada. Hop salta desde el trampolín más alto y realiza un salto de rana espectacular. Ocurrió por accidente, pero fue muy valiente hacerlo. Una rana valiente como tú te merece una diploma de natación, dice Sapo salvavidas. Buen trabajo, Hop. Bien hecho, le dice. Y ya le da su diploma a Hop. Ahora que todas las ranitas han aprendido a nadar, la paz y tranquilidad ha regresado al estanque. Y ahí están todos nadando. Pero ¿cuándo durará? Dice. No mucho. ¡Bomba! Dice Hop y se mete en el agua. Y ya se acabó este cuento. Gracias por leer conmigo. Hasta luego.